Bienvenidos a Historia y Mitología. Hoy nos adentramos en uno de los episodios más emocionantes de la historia vikinga, el asedio y destrucción de París por Ragnar Lodbrok en el año 845. Prepárense para viajar en el tiempo hasta los días en que los ríos eran caminos para los guerreros más temidos de Europa. Un hombre legendario, Ragnar, se alzó como líder de un ejército que cambiaría el curso de la historia para siempre. ¿Qué ocurrió durante aquel asalto? ¿Por qué los vikingos lograron tomar París? Acompáñenme a descubrirlo. Imagina por un momento que estás en la antigua París, una ciudad que ha visto invasiones, pero jamás algo como esto. El rumor comienza a extenderse. Los vikingos están en camino. Sus barcos, veloces y ágiles, ya surcan el Sena. Pero estos no son simples piratas. Al frente de ellos viene Ragnar Lodbrok, un nombre que inspira tanto terror como admiración. En este video, no solo vamos a explorar cómo Ragnar Lodbrok consiguió lo impensable, tomar París, la joya del Imperio Franco. Vamos a analizar las tácticas, las consecuencias y cómo este evento cambió la relación entre los vikingos y el resto de Europa. ¿Qué tan cierto es el relato de Ragnar Lodbrok? ¿Es historia o leyenda? Quédense hasta el final para descubrirlo. Antes de entrar en la acción, es importante entender cómo era Europa en el siglo IX. El Imperio Carolingio, que abarcaba gran parte de Europa occidental, estaba en una posición delicada. La reciente muerte de Carlomagno dejó un vacío de poder que su hijo, Luis el Piadoso, no supo manejar con firmeza. Las divisiones internas y las luchas por el control del territorio debilitaban el imperio. Los vikingos, por otro lado, eran un pueblo que aprovechaba estas debilidades. Provenientes de Escandinavia, se dedicaban al comercio, pero también a la piratería y el saqueo. Sus barcos de poco calado les permitían adentrarse por los ríos y atacar inesperadamente. El reino franco había sufrido varios ataques vikingos en los años anteriores, pero ninguno había sido tan devastador como lo que estaba por suceder en París en el año 845. Ragnar Lodbrok. ¿Hombre o mito? Aquí es donde comienza la leyenda. Ragnar Lodbrok es una figura envuelta en mito. En las sagas nórdicas, se le describe como un rey y guerrero vikingo, célebre por sus numerosas expediciones y batallas. ¿Pero quién era realmente? Algunos historiadores debaten si Ragnar fue un personaje real o una combinación de varias figuras históricas. Sea como sea, para los francos de la época, su nombre se asociaba al terror de las incursiones vikingas. El asedio de París, marzo del año 845. En marzo del año 845, Ragnar reunió a su ejército, compuesto por cerca de 120 barcos y más de 5.000 guerreros. Su objetivo: la rica y próspera ciudad de París. Desde el norte, los vikingos descendieron por el río Sena, llegando a las puertas de la ciudad. En aquel momento, París no era la gran metrópoli que conocemos hoy, pero sí era un importante centro económico y religioso del reino franco occidental, gobernado por Carlos el Calvo, nieto de Carlomagno. Carlos el Calvo sabía que los vikingos se aproximaban, pero su ejército no estaba preparado para enfrentar a un enemigo tan organizado y numeroso. Se dice que Carlos intentó detener a los vikingos dividiendo su ejército en dos, pero Ragnar no era un enemigo fácil de engañar. Aprovechó la división y derrotó a uno de los ejércitos francos, dejando a París prácticamente indefensa. Aquí es donde entra la astucia de Ragnar. No se limitó a atacar de manera directa, sino que comprendió el valor del miedo. Los francos ya habían oído hablar de las atrocidades cometidas por los vikingos en otras ciudades europeas. Entonces, Ragnar lanzó una serie de ataques rápidos y brutales que sembraron el terror. Sus hombres saquearon las iglesias y monasterios cercanos, símbolos del poder y la riqueza del cristianismo. ¿Y por qué era esto tan importante? Porque la religión jugaba un papel crucial en la vida de los francos. Saquear los monasterios era un ataque no solo a su economía, sino también a su fe. Esto debilitó aún más la moral de los defensores. El asedio continuó durante varios días, y finalmente, Carlos el Calvo no vio otra opción que negociar con Ragnar. Pero aquí viene una parte interesante. Carlos no quiso arriesgarse a una batalla total, porque sabía que podría perderlo todo. En su lugar, optó por pagar un enorme tributo para que los vikingos se retiraran. Según las crónicas, Carlos le pagó a Ragnar un tributo de 7.000 libras de plata y oro. 7.000 libras. Para ponerlo en perspectiva,
Esta cantidad de riqueza era astronómica en aquel tiempo. A cambio, Ragnar prometió retirarse de la ciudad. Pero este tributo no fue el fin de la historia. De hecho, fue solo el principio de una nueva era de asaltos vikingos. Al pagar para que se fueran, Carlos el Calvo y otros reyes europeos enviaron un mensaje claro: los vikingos podían ser comprados. Esto no hizo más que incentivar futuras incursiones. Los vikingos vieron que, con suficientes hombres y barcos, podían forzar a los reyes a pagarles para evitar la destrucción de sus ciudades. El asedio de París en el año 845 no solo fue un episodio violento, sino un punto de inflexión en la historia europea. Ragnar Lodbrok y su ejército demostraron que los grandes reinos podían ser vulnerables ante los ataques sorpresa y las tácticas no convencionales. Aunque los francos lograron evitar la destrucción total de la ciudad, el pago del tributo sentó un precedente que afectaría a Europa durante los siguientes 100 años. Ahora bien, la historia de Ragnar no termina aquí. Tras el asedio de París, se dice que Ragnar regresó a su hogar en Escandinavia con su botín, pero la leyenda nos cuenta que su destino final fue trágico. Según las sagas, Ragnar fue capturado por el rey Aela de Northumbria, quien lo arrojó a un pozo de serpientes, donde encontró su muerte. Pero aquí surge una pregunta: ¿fue este realmente el fin de Ragnar Lodbrok? ¿O su leyenda continuó inspirando a las generaciones de vikingos que vinieron después? Al final, la línea entre la historia y la mitología se difumina, y lo que queda es el legado de un hombre que, ya sea real o no, cambió para siempre la historia de Europa. El asedio de París por Ragnar Lodbrok en el año 845 fue un evento que dejó huella en la historia de Francia y de Europa. Los vikingos, liderados por un hombre que ya era una leyenda en vida, demostraron que ningún reino, por poderoso que fuera, estaba a salvo de su audacia. Este episodio es solo una parte de la fascinante historia de los vikingos, quienes seguirían dejando su marca en el continente durante varios siglos más. Si les ha gustado este video y quieren aprender más sobre historia y mitología, no olviden suscribirse y activar la campanita. Hasta la próxima aventura histórica en Historia y Mitología.